Amigos, saludamos y agradecemos por la presencia en nuestro programa Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya de Pedro Uruchurtu. Él es politólogo, activista, profesor universitario, coordinador de asuntos internacionales de Vente Venezuela, el partido político de María Corina Machado. En estos momentos hay un interés importante. Ha sido desde hace mucho tiempo, pero en la actualidad, en vista de que hay una fecha para las elecciones, 28 de julio, digo, un interés de la comunidad internacional frente a lo que acontece en ese país. Muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta tiene que ver con estos actos represivos. El hecho de que detengan a un dirigente importante de Barinas del equipo de María Corina Machado y que se sume a lo que significó los apresamientos hace 55 días de otros dirigentes de otras regiones de Venezuela. Quisiera que nos diga qué es lo que plantea esta decisión del gobierno frente a las elecciones y la persecución a dirigentes políticos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. En efecto, como bien lo menciona, el tema de la persecución no ha cesado, más bien va incrementándose desde el mes de diciembre, incluyéndome, que fui víctima pues, de una acusación pública y una orden de captura que luego pudimos revocar, pero que bueno, fue parte de una persecución que no ha cesado desde el 6 de diciembre en adelante. Esto lo que busca, por supuesto, es atemorizar a la sociedad y, desde luego, desarticular al círculo operativo de la líder de la oposición, María Corina Machado, no solo en términos de su equipo directo nacional, como sino también sus líderes regionales que tienen incidencia y que son ya líderes consolidados en las regiones. Además, cabe decir que la última detención, la de este fin de semana, en el caso de Emil Brandt, líder del Estado Barinas, se da pocos días después del recorrido de María Corina por el Estado Barinas, que fue monumental. Es decir, el régimen con esto busca atemorizar a la gente y desde luego intenta mandar un mensaje de que no van a permitir que nadie que pueda levantar la fuerza que está levantando María Corina lo haga. Lo cierto es que este tipo de medidas no son otra cosa que incumplimientos, en primer lugar, de los acuerdos de Barbados, que son el marco que la comunidad internacional e incluso una buena parte del país ha acordado como el marco esencial para lograr elecciones libres y competitivas este año, presidenciales, sino que también, desde luego, es una alerta para el mundo para que entienda de una vez por todas que este régimen va a seguir haciendo lo que hace si no se le hace cumplir con los acuerdos, y por lo tanto eso es parte del llamado que hemos hecho también. Eh, Mencionabas también la fecha, hay que decirlo, la fecha, si bien es cierto, la comunidad internacional demandaba una fecha para este proceso electoral, la fecha no es suficiente por sí sola si esto no implica una serie de condiciones para que el proceso sea realmente integral electoralmente. Y el punto es que con esa fecha que dieron es muy difícil poder tener las condiciones óptimas para un proceso electoral libre y competitivo este año. Luis Camarcaro, Juan Freites, Guillermo López, ellos fueron detenidos anteriormente. ¿Cuál es la situación de esas personas dirigentes de Vente Venezuela? Lo primero que hay que decir es que fueron secuestrados. Y después de que fueron secuestrados, estuvieron prácticamente un mes, 28 días desaparecidos, hasta que finalmente los abogados pudieron tener contacto en el lugar donde estaban y finalmente fueron presentados ante las autoridades del régimen. Eh, Se están detenidos, al final están todos recluidos en el mismo centro y ahora este fin de semana se suma a este nuevo dirigente para que ya sean cuatro los líderes de nuestro comando de campaña a nivel regional que están detenidos y que han sido secuestrados por la tiranía. Esta política de intimidación es muy similar a la que llevó adelante y continúa, por supuesto, Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Creen que se llegue a esos niveles en donde cada candidato que aparecía era apresado y ahora son desterrados muchos de ellos? Desde luego que ese es un escenario y eso está allí, es una posibilidad. El punto es qué hará el mundo y qué harán las instituciones y qué harán los garantes del Acuerdo de Barbados para que no tengamos que llegar a ese escenario, que es un escenario desde luego muy complejo, muy duro y es el que nadie quisiera llegar, ¿no? Ese escenario de represión absoluta. Lo cierto es que este régimen, el hecho de que no sea el escenario Nicaragua plenamente no quiere decir que el régimen no esté cometiendo
faltas al acuerdo y que no esté obviamente en un patrón represivo muy preocupante donde buscan obtener rehenes para lograr algún tipo de concesión por parte de la comunidad internacional y mientras ellos no cumplen su palabra. Y ese es el punto central acá. Muchos preguntan qué va a hacer María Corina de cara a esta pretensión de sacarla del juego, qué va a hacer el comando de campaña, pero aquí la pregunta que hay que hacer es qué van a hacer los aliados internacionales y los garantes del acuerdo para que el régimen cumpla su palabra, qué va a hacer el régimen para cumplir su palabra, porque es que María Corina al final está haciendo su trabajo, está recorriendo el país, está levantando el ánimo a cualquier parte de la que va y está muy comprometida con que haya elecciones libres este año. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. La pregunta es qué harán los demás para que Venezuela sea una oportunidad que se aproveche y sea exitosa y no una oportunidad perdida. La plataforma unitaria democrática, que es la que se sentó en la mesa de negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en Barbados, también existía veeduría internacional. ¿Cuál es la postura de los Estados Unidos al momento? Inicialmente frágil cuando, por ejemplo, liberó a Alex Saab, este delincuente internacional que tiene también en el Ecuador, tendría que responder acá, pero ya no lo puede ser porque es abrigado, cobijado por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Digo yo, en estos momentos, ¿cómo sienten ustedes la participación de Estados Unidos? Bueno, evidentemente Estados Unidos es un actor clave porque es además quien tiene hoy la oportunidad de brindar los incentivos y las garantías de cara a una negociación a través de lo que puede ofrecer, como ya ha venido ocurriendo. Evidentemente eso es fundamental. Ahora bien, el problema es cuando se otorgan esos incentivos a cambio de nada, y ese es el punto central acá, cómo se aprovecha que hay elementos permiten negociar y que permiten llevar al régimen venezolano a una mesa de negociación, cómo se aprovecha esa circunstancia para precisamente hacerle cumplir su palabra. Y ese es el punto central de lo que estamos viendo. Si bien es cierto, Estados Unidos tiene un rol fundamental acá, no es menos cierto que hoy el liderazgo de la conducción política venezolana radica en un liderazgo como el de María Corina Machado, que es muy importante. No pueden desconocer esa realidad desde el punto de vista del liderazgo interno, la legitimidad que tiene María Corina luego de esa primaria que ganó abrumadoramente, pero al mismo tiempo que tiene la oportunidad de ofrecer los incentivos y las garantías, al margen de que Machado puede ofrecer su palabra en cuanto al cumplimiento en lo que respecta a la oposición, evidentemente es Estados Unidos. Estados Unidos es quien tiene cómo hacer cumplir los acuerdos y ahí es donde evidentemente está parte del juego que hay que impulsar para que esto sea una negociación efectiva y todavía estamos a tiempo. Hay un patrón sistemático de violación de los derechos humanos en Venezuela. Eso es claro, con todos los acontecimientos, con las actitudes. Hace muy pocos días ese asesinato a un militar en Chile que no está claro y el gobierno chileno pues tendría que colaborar, hacerlo de manera clara, decidida. Un evento tan trágico que vayan y maten a un venezolano que se encontraba en Chile, un militar. Todo esto determina que hay acciones decididas para de pronto ir ensuciando el proceso y llegar hacia el 28 de julio y decir, no, no se puede hacer elecciones, hay una serie de problemas internas en el país. Esto puede ocurrir por parte del régimen de Maduro. Insisto, el régimen es capaz de cualquier cosa, lo hemos visto históricamente. El régimen es capaz de apelar a cualquier argumento para excusarse. Lo cierto es, insisto, eh, qué van a hacer los garantes del proceso de negociación para no llegar a ese extremo y para que el régimen cumpla su parte. Si el régimen hace esto, por supuesto, esto ya descarta cualquier posibilidad de cambio político en Venezuela. Pero lo cierto, este año, lo cierto es que hay un liderazgo clarísimo en la oposición. Es el liderazgo, además, yo me atrevo a decir, lo he dicho ya en varias entrevistas y conversaciones, que ya ni siquiera es el liderazgo de la oposición, es el liderazgo del país. Lo encarna hoy María Corina Machado. Basta ver sus recorridos por el país para entenderlo. Y es hora de que también la comunidad internacional entienda que en ella hoy radica la oportunidad, no por ella en sí misma, sino por el movimiento de confianza que hay en torno a su figura, porque la gente piensa y siente que luego de su trayectoria y de su trabajo, evidentemente es mucho lo que ella puede aportar y que creen que ella es la que mejor puede conducir esta etapa de lucha. Ahora bien, ahí hay una oportunidad que si no se aprovecha va a tener enormes consecuencias. En el caso de la región, porque sin lugar a dudas, lo único que puede frenar la migración que estamos viendo de venezolanos y que se ha incrementado en los últimos 3 años, lo único que lo puede detener es el cambio político.
Así lo revelan diversos estudios de opinión y diversos espacios donde los venezolanos han dicho que lo único que les haría no tener que irse del país o incluso regresar a Venezuela es un cambio político. Y evidentemente, si en Venezuela este año no se concreta un cambio político, estaríamos enfrente de una eh, nueva ola migratoria, cada vez más compleja, más difícil, y la que el principal receptor, la principal receptora de esa migración es la región. Por lo tanto, los propios países de la región, en su mejor interés, deberían estar obrando para que justamente en Venezuela se concrete el cambio político este año por una vía electoral y pacífica como han decidido los venezolanos y como quieren los venezolanos. En los últimos 2 meses son 84.000 personas que han pasado por el Darién, la mayoría venezolanos. En estos momentos hay un gran problema en los Estados Unidos, el ingreso, por supuesto, de latinoamericanos y gente de otros países también, pero de venezolanos de forma masiva. Y vemos ahora que incluso en la campaña electoral, hechos, eventos como ese asesinato en una universidad por parte de un venezolano, todo eso altera. Se habla, por ejemplo, en Estados Unidos del tren de Aragua, se habla en Chile del tren de Aragua, en el Ecuador también, ya sabemos, han operado aquí, pero todo esto es tremendamente grave y Venezuela no puede proseguir en ese estado de cosas, de tal manera que ustedes consideran que el día 28 de julio las elecciones van a ser ganadas por María Corina Machado y que definitivamente eso va a dar la vuelta especialmente a estos venezolanos hermanos que dolorosamente han tenido que salir a pie de Venezuela para desplazarse por todo el continente americano. Serán ganadas sin lugar a dudas si son realmente competitivas y libres. Y por eso tenemos que luchar para que se concrete esa oportunidad. Y por eso decía que la fecha no necesariamente, como está planteada por sí sola, ayuda a que ese proceso sea competitivo y libre. Todavía falta mucho por lograr para que ese proceso pueda tener las garantías esenciales. Que son las garantías, por cierto, que la comunidad internacional ha establecido, sus diferentes reportes y en sus diferentes estándares internacionales de observación. Por lo tanto, no hay lugar a dudas de que si esa elección se da con las mínimas garantías óptimas, María Corina arrasaría y así lo reflejan todos los sondeos de opinión en los cuales la victoria de María Corina o en todo caso la intención de voto hoy es de 80-20. Nunca como ahora la oposición venezolana había tenido un escenario tan favorable desde el punto de vista electoral, pero desde luego eso también pasa porque esas elecciones puedan realmente ser competitivas. Si son unas elecciones que son una farsa y que no admiten la participación de María Corina, pues claramente no serán elecciones libres. Y ahí tenemos ya un primer problema. Ni hablar, desde luego, de todo lo técnico. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que si la elección llega a ser cuando sea y María Corina participa libremente, la elección ella arrasaría y por supuesto la oposición ganaría. Sí, hasta el 2036 tendría la inhabilitación María Corina Machado según el gobierno y no podría participar en elecciones. Eso es lo que ellos dicen, pero realmente en la actualidad ya consolidada esa candidatura y para la comunidad internacional es ella la candidata. ¿Qué se puede esperar de organismos internacionales? Hay investigaciones por parte de la Corte Penal Internacional en contra de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro. ¿Se puede relacionar de una u otra forma? He visto que se ha reactivado la acción en este caso, poniendo al frente este proceso electoral que es el que puede detener ya luego de 25 años prácticamente de chavismo en Venezuela, de dictaduras de Chávez, de Maduro. ¿Algo se puede hacer en la Corte Penal Internacional? La justicia internacional actúa independientemente y está investigando. Y evidentemente hay suficientes indicios para que ellos decidan tomar las acciones que están tomando. Claramente, este es un régimen que ha sido denunciado por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad y por sus vínculos pues, con actividades criminales, y desde luego la justicia internacional está actuando. Creo que eso desde luego es una realidad que no pueden negar y que al final ellos mismos fueron los que se metieron en eso al cometer estos delitos. Por lo tanto, esa es una de las acciones. Como le digo, esas no son acciones que dependan de nosotros, es la justicia independiente actuando y bueno, justamente en un país donde no hay justicia, como el caso venezolano, que existe la justicia internacional es una garantía
para que los venezolanos, al menos desde ese punto de vista, puedan sentirse que hay algún espacio en el cual puedan acudir y que está velando por ellos y por que haya justicia. Quisiera que de forma ahí muy concreta, decidida, más allá del análisis que estamos realizando y que lo realizan en medios de comunicación nacionales en Venezuela e internacionales, María Corina Machado es la candidata, va a ser la candidata, va a estar en la papeleta, va a ir a las elecciones frente a Maduro o el candidato que ponga el chavismo. Sin lugar a dudas, María Corina es la candidata y además es la líder de la oposición. Por lo tanto, ninguna decisión que se tome en las próximas semanas pasa o se puede tomar sin que sea ella quien la lidere. Y por lo tanto, no hay lugar a duda de que los venezolanos la quieren a ella en la boleta y será ella quien esté en la boleta de la elección presidencial de este año. Ella está en plena campaña electoral, se desplaza por todos los sectores de Venezuela. Efectivamente estuvo en Barinas, tuvo un gran apoyo y ahí es que se produjo la detención de su dirigente. Pero ella está trabajando, me imagino, con todos los sistemas de seguridad, porque hay antecedentes. Recuerdan ustedes lo que aconteció aquí en el Ecuador con el candidato Fernando Villavicencio, pero en todo caso no es una limitante esto, va a proseguir marchando por todo el territorio venezolano. Como tiene 20 años haciendo. Ella tiene 20 años recorriendo Venezuela. Hay que recordar que ella no puede salir del país desde hace 10 años. No le venden boletos de aerolíneas comerciales dentro de Venezuela desde hace 7 años. Por lo tanto, se ve obligada a recorrer el país por tierra y eso es lo que le ha permitido poder conectar con el país a todo nivel e incluso en los sitios más recónditos de Venezuela, porque justamente ha podido conocer el país kilómetro a kilómetro. Y además hay que decirlo, en el caso de ella, por supuesto, su seguridad es esencial, pero tampoco es que tiene un despliegue de seguridad como algunos imaginarían que puede tener, porque evidentemente hay muchas limitaciones en Venezuela. Sin embargo, ella está convencida en continuar y va a continuar haciendo lo que está haciendo. Así el régimen amenace, así el régimen le tranque las vías, así el régimen agreda, así el régimen detenga a su equipo. María Corina Machado va a seguir. Y quiero que eso quede muy claro. María Corina Machado va a seguir haciendo lo que viene haciendo y que la convirtió en la líder de la oposición. En el pasado, la Mesa de la Unidad operó con tropiezos. En la actualidad, la Plataforma Unitaria Democrática se sentó a la mesa de negociaciones en Barbados. Aquí no hay dudas ya de la unidad detrás de la candidatura de María Corina Machado. Ya no pueden estar intereses individuales, personales o de activistas del pasado. En estos momentos todos convergen al soporte para la candidatura de María Corina. Totalmente. Y si alguno decide salirse de ese camino, tendrá que ser esa persona quien dé explicaciones. Ujú. Bueno, sí, porque ya en otro momento quizás se pudo dar una situación similar a esta, pero creo yo que había dificultades internas. Por eso vale la pena y pedirle esa aclaración a una persona que está muy cerca, a María Corina Machado, la candidatura, y por supuesto se encuentra en Venezuela. He tenido la oportunidad de dialogar con personas en el exilio, incluso a propósito también de esa denuncia de eh, Maduro de que se estaba planificando un magnicidio y que inmediatamente pues denunció a personajes tanto que viven actualmente en Venezuela como personas en el exilio. Esa es un poco la preocupación también. Sí, sin duda, pero el punto es que al final este es un régimen que sabemos de lo que es capaz y lo está haciendo. Y bueno, y la oposición, sin lugar a dudas, ha cometido errores, pero hoy pareciera que queda muy claro que el liderazgo lo aglutina María Corina, creo que la primaria lo dejó lo suficientemente claro. Y por eso le decía, si aquí hay alguna persona o alguna organización que decide desconocer eso, tendrá que ser esa organización, esa persona la que dé respuesta al país. No corresponde a nosotros especular sobre estas acciones. Lo que queda claro es que el país y la mayoría de los partidos, por no decir todos los partidos de oposición genuina, están respaldando a María Corina hoy porque entienden su rol y entienden su liderazgo. Desconocer eso será cuestión que otros tengan que dar explicaciones de por qué lo hacen y por qué deciden apartarse. Lo cierto es que nosotros estamos enfocados en lo nuestro y no en lo que hacen los demás.
Señor Pedro Uruchurtu, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya. Ojalá podamos tener el diálogo con María Corina Machado. Hace muy poco tiempo estuve en el lanzamiento del libro de un periodista, escritor, Alexis Ortiz, en Venezuela, igualmente un luchador, y recibía Alexis precisamente el mensaje de María Corina Machado cuando estaba en el lanzamiento del libro. Ojalá que podamos tener ese diálogo con la candidata a quien sin duda admiramos, apreciamos y tenemos todo el respaldo de los ecuatorianos democráticos para que una persona como ella lidere la reconstrucción de Venezuela. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y quedamos a la orden por acá. Muy amable. Muy bien, amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Se trataba de Pedro Uruchurtu. Él es politólogo, activista, es parte preponderante de la campaña de María Corina Machado. Tiene que ver con las relaciones internacionales.